Hola, en este video se explicará el código en R para calcular los coeficientes betas y la aplicación del modelo CAPM. Los resultados son iguales a lo explicado en un video de la forma de calcular el CAPM y el coeficiente beta en Excel. Se cargará el archivo de 4 acciones junto con el índice Colcap con una frecuencia mensual. Vemos que el archivo cargado tiene 4 acciones, tiene el Colcap desde marzo del 2015 hasta marzo del 2020. Se utilizaron precios de cierre de cada mes, tenemos 61 precios, entonces resultarán 61 rendimientos. La matriz de precios solamente tendrá los precios de las acciones que van desde la segunda columna hasta la quinta columna. Y el vector Colcap tendrá solamente los puntos o los precios del Colcap que son de la columna 6 de la matriz datos que se cargó inicialmente. Tenemos 61 precios, de los cuales van a resultar después 60 rendimientos. Ahí estaríamos con una frecuencia mensual y una ventana temporal de 5 años, 60 rendimientos mensuales para 5 años. Calcularemos el coeficiente beta igual como lo hace Yahoo Finance. Lo hace con rendimientos mensuales de 5 años y con rendimientos discretos o aritméticos. Vemos que en la fórmula, en el numerador, tenemos la resta de dos precios sobre el precio inicial. Entonces, precio final menos precio inicial sobre inicial. Viendo esta fórmula, el último precio de la matriz de precios y el Colcap va a sobrar. Entonces, si vamos a calcular rendimiento de este periodo a este otro periodo, el numerador sería la diferencia de estos dos precios para cada una de las columnas. Después se va a dividir sobre el precio inicial, que sería el de la primera columna, el de la primera fila. Entonces, llevando los rendimientos periodo a periodo hasta el último, vemos que en el denominador el último precio no se utilizará. Entonces vamos a eliminar ese último precio poniendo un negativo menos número de precios, que este sería menos 61. De esta forma tenemos una matriz de rendimientos discretos para las acciones y un vector de rendimientos discretos para el mercado, para el índice Colcap. De esta forma tenemos los rendimientos esperados mensuales para cada una de las acciones y para el mercado. Tenemos las volatilidades para las acciones y para el índice Colcap. El primer ejemplo sería con este portafolio de inversión, con estas proporciones de inversión en cada una de las acciones. Calculamos los rendimientos del portafolio de inversión y este sería el rendimiento esperado mensual del portafolio. Las covarianzas que ha tenido cada una de las acciones con el mercado las calculamos de esta forma con la función COV, que siempre va a calcular las covarianzas, pero si ponemos acá los rendimientos de las acciones, coma los rendimientos del mercado, va a calcular siempre la covarianza entre cada columna de rendimientos de cada acción con respecto a la columna, al vector de los rendimientos del mercado. Entonces sería las covarianzas la covarianza que tiene Ecopetrol con el Colcap, la preferencial aval con Colcap y así para todas las acciones. El mismo procedimiento se hace para los coeficientes de correlación, pero con la función CORE. Este sería el coeficiente de correlación que tiene Ecopetrol con el índice Colcap y este sería el de Nutresa con el mercado índice Colcap. Vimos que el de mayor correlación es preferencial aval y la de menor correlación es ISA. Entonces existen varias formas para calcular los coeficientes betas. La primera forma sería que beta va a ser igual a la covarianza entre cada acción con el mercado sobre la varianza del mercado, que sería igual a esta otra resultado de la fórmula. Entonces vemos que el beta, covarianza del mercado, volatilidad al cuadrado es la varianza, esta es la varianza del mercado, y acá tenemos las covarianzas ya calculadas en esta matriz, en este vector de acá, que sería covarianzas de cada acción con respecto al mercado. Entonces estas son las covarianzas de cada acción con respecto al mercado. Entonces tenemos acá beta para cada una. Preferencial aval no es la que tiene el beta más alto, sí es de la mayor correlación que el mercado, pero su riesgo sistemático no es el más alto es Ecopetrol.
y los más bajos es ISA y Nutresa, que tienen betas menores a 1. La segunda forma es aplicar la parte derecha de esta fórmula, que sería utilizar todos estos datos que están acá y tenemos los mismos coeficientes betas. La tercera forma es hacer la regresión lineal entre los rendimientos de cada acción, que este sería el eje Y el rendimiento del mercado índice Colcap, que sería el eje X. De esta regresión lineal vamos a tener la fórmula de la línea recta, pendiente intersecto, y nos interesaría solamente la pendiente, que es igual a los coeficientes beta ya calculados. Entonces, esta parte, que es la segunda ubicación, la segunda fila de esta matriz, resulta ser una matriz porque tenemos varias acciones, tenemos 4 columnas, 2 filas. Entonces nos interesa de todas las columnas la segunda fila. Entonces el coeficiente beta va a ser de la regresión, que lo llame regresión, vamos a extraer solamente los coeficientes de la regresión. Entonces los coeficientes serían estos dos para cada acción, pero solamente nos interesa la segunda fila. Entonces ponemos acá segunda fila. Entonces estos son los coeficientes betas igual a los anteriores ya calculados. Después de tener ya la medida del riesgo sistemático para cada acción, podemos calcular cuál es el riesgo sistemático del portafolio, como una suma ponderada, un promedio ponderado de cuánto está invertido en porcentaje en cada acción por el coeficiente de beta de cada acción. Lo hacemos de esta forma y dice que el portafolio de inversión tiene este coeficiente beta. Otra forma de hacer es que, como antes ya se había calculado los rendimientos del portafolio, lo ponemos acá, como en el eje Y otra vez en el eje X ponemos los rendimientos del mercado. En este caso solamente tenemos dos valores, coeficiente 1, coeficiente 2. A diferencia del anterior, como teníamos una matriz, porque eran varios activos, en este caso el portafolio es un solo activo con respecto al mercado. Entonces solamente sale cuál es su intersecto y cuál es su pendiente. Y este es el coeficiente beta. Entonces vamos a necesitar de los coeficientes solamente la posición 2. Entonces note que esta parte de acá es diferente a esta parte de acá. Siempre estamos utilizando la segunda posición, pero acá estamos diciendo que en todas las columnas, pero para el portafolio solamente la posición sola, no se necesitan todas las columnas porque no existen más columnas. Y este sería el coeficiente beta. Esta sería una forma de qué es lo que se hizo con la regresión de la 9 puntos. Sacamos la línea de tendencia y la pendiente es el riesgo sistemático que tiene cada activo con respecto al mercado. Ahora, después de calcular el parámetro más importante del CAPM, aplicamos esta fórmula para determinar cuál es el riesgo, cuál es el rendimiento esperado del activo, de cada activo y del portafolio de inversión en función de su riesgo sistemático. Solamente estaría en función de su riesgo sistemático. Entonces, aplicando la fórmula del CAPM, buscamos una tasa libre de riesgo colombiana que está expresa en efectiva anual, la convertimos de esta forma a efectivo mensual y la dejamos en forma discreta porque los rendimientos que tenemos anteriores son discretos. CAPM de forma mensual utilizando estos valores que están acá y nos dice que estos son los rendimientos esperados con una periodicidad mensual. Para el portafolio sería utilizar beta del portafolio y este sería el rendimiento esperado de acuerdo a CAPM para un mes. Si fuera diario, entonces la tasa libre de riesgo hay que convertirla diaria, efectiva diaria, sigue siendo discreta. Y los rendimientos antes que estaban calculados de forma mensual los podemos dividir por 20 para que queden rendimientos diarios. Entonces acá le hacemos la división por 20, rendimientos esperado del mercado diario, o sea, si esto es mensual, sobre 20 ya queda diario. Este sería el portafolio ya diario. El beta fue calculado con datos mensuales, pero se puede utilizar para cualquier periodo de tiempo. Este sería el resultado rendimiento esperado del portafolio de acuerdo al modelo CAPM. De una forma de anualizarlo, tenemos que el rendimiento anual va a ser igual al mensual que calculamos inicialmente por 12. Entonces
rendimiento del mercado anualizado por 12. El RF lo dejamos inicialmente como el efectivo anual, no hay que hacerle ninguna conversión. Utilizamos el mismo beta sin ningún escalamiento en el tiempo del beta, y este sería el rendimiento esperado por CAPM anualizado. El beta ajustado de Bloomberg, 2/3 del beta histórico, que son los anteriormente calculados, más 1/3. Entonces sería aplicar muy sencilla esta fórmula, y estos serían los betas ajustados. Vemos que los que están por encima de 1 hace que su valor baje y sea más cercano a 1, y los que están por debajo de 1 hace que su valor sea más alto, más cercano a 1. Estos serían de las acciones y el portafolio de inversión. Con esta ya beta podemos volver a aplicar la misma fórmula del CAPM, pero cambiando el beta por beta ajustado. Y estos serían los rendimientos esperados de cada uno de los activos.